El garaje de la aviación Cometa do Sul era un universo aparte, un santuario de metal y grasa, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, dictado por el rugido de los motores y el chirrido de las herramientas neumáticas. El aire era denso, cargado con el olor penetrante del aceite diésel, el caucho quemado y el sudor de hombres que dedicaban sus vidas a mantener gigantes de acero rodando por las carreteras del país. Era un ambiente predominantemente masculino, rústico y visceral, donde la fuerza bruta a menudo se imponía a la sutileza, y las conversaciones eran breves y directas, ahogadas por el sonido incesante del trabajo. Las paredes, manchadas por décadas de hollín, atestiguaban el paso de generaciones de mecánicos que veían el mundo a través de la lógica de los pistones y los engranajes, un lugar donde la complejidad de las emociones humanas raramente encontraba espacio para florecer en medio del orden mecánico. En este escenario improbable se movía una figura silenciosa y disonante, Lía, una niña de apenas 12 años, de apariencia frágil, con ojos grandes y de un castaño tan profundo que parecían absorber la luz. Se desplazaba por el taller con una gracia y un propósito que contrastaban con la agitación a su alrededor. Sus manos pequeñas, invariablemente sucias de grasa, eran su principal herramienta de exploración. Hija de doña María, una de las limpiadoras de la empresa, Lía pasaba sus tardes allí, no por falta de opción, sino por una atracción magnética hacia los motores. La historia de Lía te tocará el alma. Es un grito por todos los genios que el mundo ignora por ser diferentes. Si alguna vez te has sentido invisible o subestimado, quédate. Necesitamos desesperadamente llegar a 1000 suscriptores para que voces como la de Lía no se apaguen. Tu suscripción es más que un clic, es un acto de justicia. Por favor, suscríbete ahora y comenta desde qué ciudad o país nos ves. Hagamos que esta comunidad crezca y que ninguna genialidad vuelva a ser silenciada. La habilidad de Lía con la mecánica trascendía el conocimiento técnico. Era una conexión visceral, casi sinestésica. No necesitaba manuales ni diagramas complejos para entender el funcionamiento de un motor. Al posar la mano sobre el capó de un autobús, sentía la cadencia de cada componente, identificando la menor disonancia en la sinfonía mecánica. Para Lía, el sonido de un motor no era solo ruido, era una narrativa completa sobre su estado, sus fallos y sus necesidades. Conseguía diagnosticar problemas que ingenieros experimentados, con sus escáneres y equipos de última generación, tardaban días en siquiera empezar a entender. Era un don intuitivo, una capacidad que rozaba lo sobrenatural, floreciendo en un ambiente que solo creía en lo que podía ser desmontado y medido con un calibre. Su presencia en el garaje era una anomalía tolerada. Para algunos de los mecánicos más jóvenes, era una especie de mascota extraña, una niña peculiar, con un hobby inusual. Para los más viejos y escépticos, era una molestia, una distracción silenciosa que no pertenecía a ese ambiente de trabajo pesado. La tolerancia venía en gran parte por respeto a su madre, una mujer querida por todos. Lía, por su parte, parecía ajena a estas percepciones. Su enfoque estaba enteramente en los motores, en las piezas descartadas que encontraba y en la compleja danza de los engranajes. Existía en una burbuja de concentración, donde el mundo exterior, con sus juicios y sus confusas reglas sociales, simplemente desaparecía, dejando solo la claridad y la lógica de la mecánica. Fue en los rincones olvidados del taller donde su talento comenzó a manifestarse de forma concreta. Herramientas neumáticas que se daban por perdidas volvían a funcionar misteriosamente después de pasar por sus manos. Pequeñas piezas, descartadas por mecánicos impacientes, eran ajustadas y reinstaladas por ella en momentos de distracción general, resolviendo problemas menores que, de otro modo,
se convertirían en grandes dolores de cabeza. Cada uno de estos pequeños milagros, sin embargo, era atribuido al azar. Debe haber sido suerte, decían. Creo que lo arreglé yo mismo y no me acuerdo, comentaba otro. La posibilidad de que aquella niña silenciosa pudiera ser la responsable de tales hazañas era simplemente demasiado absurda para ser considerada, una idea que sus mentes pragmáticas se negaban a procesar. La percepción general sobre Lía era un mosaico de condescendencia y extrañeza. Los mecánicos, hombres acostumbrados a una jerarquía rígida basada en años de experiencia y manos callosas, no sabían cómo interactuar con ella. Su quietud era interpretada como desinterés, su intensa concentración como una señal de que vivía en su propio mundo. La veían, pero no la miraban de verdad. Para ellos, el conocimiento era algo adquirido con el tiempo, sudor e incontables errores. La idea de que alguien, especialmente una niña autista, pudiera tener un entendimiento innato y superior sobre el área que ellos dominaban era una afrenta silenciosa al orden establecido. Por eso, preferían ignorarla, manteniéndola en la periferia de su universo ruidoso y ordenado. Para Lía, el garaje era su refugio. Allí, en medio del caos de ruidos y olores, encontraba el orden más perfecto. Las máquinas eran predecibles, lógicas. Cada pieza tenía una función, cada sonido tenía un significado. Si algo estaba mal, había una causa y, consecuentemente, una solución. Esta claridad era un bálsamo para su mente, un contraste reconfortante con el mundo de las personas, que le parecía arbitrario e ilógico. Las emociones humanas eran como un motor con un defecto intermitente que no conseguía diagnosticar. ¿Por qué la gente decía una cosa, pero sus ojos decían otra? ¿Por qué sonreían cuando estaban incómodos? En el taller no había esas ambigüedades. Un motor funcionaba o no funcionaba. Era simple, era real. En medio del grupo de hombres curtidos había una excepción. Carlos, un mecánico de 25 años, con una mirada gentil y una mente más abierta. Él era el único que veía más allá de la rareza de Lía. La observaba desde lejos, fascinado por la forma en que sus pequeños dedos se movían con la precisión de un cirujano sobre piezas complejas. Carlos notaba las pequeñas reparaciones, las soluciones ingeniosas que aparecían de la nada. Él no creía en la suerte. Empezó a dejar casi accidentalmente herramientas rotas o piezas con defectos sutiles cerca de donde Lía solía estar. Horas después, las encontraba funcionando perfectamente. Nunca dijo nada a nadie, pero se convirtió en un observador silencioso y un admirador secreto de la genialidad que todos los demás se negaban a ver. El principal obstáculo para la aceptación de Lía tenía un nombre: Sergio, jefe de los mecánicos, un hombre de 50 y pocos años, cuya identidad estaba completamente ligada a su posición y a su supuesta pericia. Era un producto de una era en la que la autoridad no se cuestionaba y la experiencia era la única medida de valor. Sergio veía la presencia de Lía no solo como una anomalía, sino como una amenaza velada. La forma en que ella observaba, su silencio juzgador, en su percepción, parecía desdeñar sus métodos tradicionales. Para él, el taller era su reino, y la idea de que una niña problemática pudiera entender sus máquinas de una forma que él no conseguía, era un insulto intolerable a su orgullo profesional. La dinámica con su madre, doña María, era un puerto seguro en su mundo particular. María, con su simplicidad y su amor incondicional, era el ancla de Lía. Ella no comprendía la pasión de su hija por ese ambiente sucio y peligroso, y su corazón de madre se encogía al ver las manos de Lía siempre cubiertas de grasa en lugar de pintura o plastilina. Sin embargo, veía el brillo en los ojos de su hija, una chispa de vida que solo se encendía allí, en medio de los motores. Y eso era suficiente. Defendía la presencia de Lía en el taller con una
determinación silenciosa, asegurando que, mientras limpiaba el suelo, su hija pudiera tener la libertad de explorar el único lugar en el mundo donde parecía verdaderamente feliz y completa. El desdén por el talento de Lía se manifestaba en pequeñas pero significativas ocasiones. Cierta vez, durante la revisión final de un autobús a punto de iniciar un largo viaje, Lía, que observaba desde lejos, se acercó y señaló un conjunto de tornillos en la suspensión. «Flojos», dijo, en su manera sucinta, antes de alejarse. Sergio, que lideraba la inspección, puso los ojos en blanco con desdén. Horas después, durante una prueba de rutina en la ciudad, un ruido extraño hizo que el vehículo volviera al garaje. Al reexaminarlo, descubrieron que los tornillos que Lía había señalado estaban peligrosamente sueltos. Carlos, que presenció la escena, fue quien los apretó, pero Sergio se atribuyó el mérito de la inspección minuciosa, reforzando la invisibilidad de la niña y el prejuicio que la rodeaba. Su forma de comunicarse era un enigma para la mayoría. Lía era mayormente no verbal, prefiriendo que sus acciones hablaran por sí mismas. Cuando las palabras se hacían necesarias, emergían de forma directa, casi telegráfica, despojadas de cualquier matiz social. Ella no decía: «Disculpe, creo que podría haber un problema aquí». Simplemente señalaba y decía: «Vibración incorrecta, la junta va a fallar». Para los mecánicos, acostumbrados a una comunicación llena de jerga y bromas, su objetividad sonaba como arrogancia o simplemente como la extrañeza de alguien que no comprendía las reglas básicas de interacción. No entendían que Lía hablaba el lenguaje más puro y honesto que conocía, el lenguaje de la verdad mecánica, donde no hay espacio para rodeos o eufemismos. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz, de traducir la sinfonía que oía en los motores para que todos pudieran entender. Era una lucha silenciosa, librada en 1900, el mundo interior de quien ve más allá de lo obvio. Una batalla para validar una percepción única en un mundo que insiste en ver todo de la misma manera. ¿Desde dónde me estás viendo ahora? Quiero que sepas que, en algún lugar cerca de ti, puede haber un talento como el de Lía, esperando solo una oportunidad para brillar y demostrar que la genialidad no encaja en etiquetas. Si esta historia ya te ha conmovido de alguna manera, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que importan. La Aviação Cometa do Sul, a pesar de su grandioso nombre, era una empresa que luchaba por no ser engullida por el tiempo. Fundada por el abuelo del actual propietario, la compañía operaba basándose en la tradición y en una flota que envejecía cada año. La resistencia a la modernización era palpable, personificada en la figura de mecánicos como Sergio. Esta mentalidad creaba un ambiente donde las nuevas ideas eran vistas con desconfianza y las soluciones innovadoras eran descartadas en favor de métodos probados y aprobados. Era exactamente este el escenario que convertiría la llegada de un autobús de última generación, el Expreso Futuro, en un evento tan disruptivo y posteriormente en un problema tan catastrófico, preparando el escenario para el inevitable enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, entre el prejuicio y la genialidad. El detonante del conflicto se encendió en una tarde calurosa y bochornosa, durante la revisión de un motor recién rectificado. Sergio, el jefe de los mecánicos, se jactaba de la perfección del servicio, señalando el motor que roncaba suavemente en el caballete. Su equipo lo rodeaba, asintiendo con la cabeza. Desde un rincón, Lía observaba. Sus oídos, finamente sintonizados con el lenguaje de las máquinas, captaron algo que se les escapó a todos los demás. Una minúscula vibración, una disonancia casi imperceptible en la armonía del motor. Era un susurro, un presagio de fallo que, para ella, sonaba como un grito de alerta. Sabía,
con la certeza absoluta que solo su intuición le proporcionaba, que algo estaba fundamentalmente mal allí dentro. Con la objetividad que le era característica, Lía caminó hacia el grupo. No esperó una pausa en la conversación ni pidió permiso para hablar. Simplemente extendió el dedo hacia el motor pulsante y declaró, con voz clara y sin emoción: «La junta de la culata está invertida y se sobrecalentará en menos de 100 kilómetros». La frase quedó suspendida en el aire denso del taller, un choque de simplicidad y audacia. Para Lía, aquello no era una crítica ni un desafío, era una simple constatación, la verbalización de un hecho mecánico tan obvio para ella como el hecho de que el aceite lubrica las piezas. Solo estaba traduciendo lo que el motor le decía, ofreciendo una información vital. Para Sergio, sin embargo, las palabras de Lía cayeron como un yunque sobre su orgullo. Ser corregido era una cosa, pero ser corregido por una niña, una rara, delante de Minde, con todo su equipo, era una humillación insoportable. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. No vio un intento de ayuda, sino un acto de insolencia, un cuestionamiento directo a su competencia y autoridad. Décadas de experiencia, de noches en vela y de manos sucias de grasa parecían haber sido invalidadas por esa frase corta y directa. La frágil estructura de su soberanía en el taller tembló y reaccionó de la única forma que su ego herido conocía, con agresión. La explosión fue inmediata y brutal. «¿Quién te crees que eres?», gritó, su voz resonando por el garaje y silenciando todo el trabajo. «Una niña problemática que ni siquiera sabe hablar bien queriendo enseñarme mi oficio». Se acercó a ella, con el dedo en ristre. «Este no es lugar para ti y tus rarezas. Este es un taller de hombres, de gente seria, fuera de aquí, y no quiero volver a verte poner un pie en mi garaje». Las palabras eran venenosas, calculadas para herir y para reafirmar su dominio ante los demás, usando la vulnerabilidad de Lía como un escalón para reerguir su autoridad sacudida. Un silencio embarazoso y pesado se apoderó del ambiente. Los otros mecánicos, que momentos antes reían y conversaban, ahora miraban al suelo, a las herramientas en sus manos, a cualquier lugar que no fuera la escena que se desarrollaba. Nadie se atrevió a intervenir. La mirada de Carlos se encontró con la de Lía por un segundo, llena de angustia e impotencia, pero él también se calló, intimidado por la furia del jefe. El silencio de ellos fue una forma de connivencia, un permiso tácito para que la crueldad de Sergio continuara, dejando a Lía completamente aislada en su humillación pública. La solidaridad del grupo se volcó hacia el agresor y no hacia la víctima. Con un gesto final de desprecio, Sergio la expulsó oficialmente. «Saquen a esta niña de aquí», ordenó a nadie en particular. Fue doña María, atraída por los gritos, quien apareció en la puerta del taller. Viendo la escena, con el rostro de su hija pálido y los ojos de Sergio llenos de odio, no necesitó explicaciones. Sin decir una palabra, envolvió a Lía en sus brazos y la guió hacia afuera, dejando atrás la nube de tensión y la injusticia que flotaba en el aire. La puerta del taller se cerró para Lía, y con ella la puerta del único lugar donde sentía que pertenecía. La humillación dejó una herida profunda en Lía. El lugar que había sido su santuario, un universo de lógica y previsibilidad, se había revelado tan caótico y cruel como el mundo exterior. Durante días se encerró en un capullo de silencio, el dolor del rechazo resonando más fuerte que cualquier motor ruidoso. Las palabras de Sergio, niña problemática, rara, martilleaban en su mente. Intentaba entender, desde la óptica de la mecánica, qué había de malo en ella, qué pieza en su sistema estaba defectuosa para provocar una reacción tan violenta. Pero las personas no eran como los motores. Su lógica era indescifrable, y esa constatación era la más dolorosa de
En todas, los meses que siguieron estuvieron marcados por una ausencia. La rutina en el garaje volvió a una aparente normalidad. La vibración en el motor que Leah había señalado fue finalmente descubierta. Demasiado tarde, después del sobrecalentamiento en un viaje corto, exactamente como había predicho. Sergio, discretamente, corrigió el error, pero el incidente nunca se mencionó abiertamente. El recuerdo de la humillación de Leah flotaba como un fantasma, una nota disonante en la camaradería forzada de los mecánicos. La ausencia de la figura silenciosa de la niña dejó un vacío sutil, notado solo por Carlos, que veía la injusticia resonando en los rincones, ahora vacíos del taller. Lejos del garaje, la pasión de Leah no murió. Al contrario, el dolor se convirtió en combustible. En el patio de su pequeña casa, un espacio que antes era solo tierra y maleza, comenzó a construir su propio santuario, juntando piezas de un desguace local, usando la pequeña pensión de su madre para comprar tornillos y herramientas baratas. Inició el proyecto más ambicioso de su vida, construir un motor funcional desde cero. Era su respuesta al mundo que la rechazó. Si no podía arreglar los motores de los otros, construiría el suyo. Sería una creación puramente suya, una prueba de que su talento era real y no dependía de la validación de nadie. Mientras Leah daba forma a su motor, la aviación Cometa do Sul daba un paso audaz hacia el futuro. La empresa adquirió el Expresso Futuro, un autobús importado de última generación, la joya de la corona de su flota. Era un vehículo espectacular, equipado con la más avanzada tecnología a bordo, sistemas electrónicos complejos y un motor que prometía una eficiencia sin precedentes. Su llegada se celebró con fiesta. El autobús representaba un nuevo comienzo, un símbolo de que la empresa, a pesar de sus raíces tradicionales, estaba lista para competir en el mercado moderno. Él era la promesa de días más prósperos y rentables. En las primeras semanas, el Expresso Futuro superó todas las expectativas. Silencioso, potente e increíblemente cómodo, se convirtió en la atracción principal de la empresa, operando en las rutas más largas y rentables. Los pasajeros lo adoraban, y los conductores se disputaban la oportunidad de conducirlo. Para el dueño de la empresa era la confirmación de que su arriesgada inversión había valido la pena. Sergio y su equipo miraban la máquina con una mezcla de orgullo e intimidación. Estaban felices con el Quintesson, prestigio que el autobús traía, pero secretamente temerosos de su complejidad, tan lejana de los motores diésel que conocían de memoria. La gloria, sin embargo, fue efímera. Sin previo aviso, el Expresso Futuro comenzó a presentar un fallo misterioso y exasperante. En medio de un viaje, el motor simplemente se apagaba. Todas las luces se extinguían, y el gigante de acero se convertía en una estatua inerte al borde de la carretera. El problema era intermitente. A veces, después de unas horas, volvía a funcionar como si nada hubiera pasado. Otras veces permanecía muerto por días. No había patrón, no había código de error en los paneles. Era un fantasma en el sistema, un defecto que desafiaba toda la lógica y la tecnología a bordo. El taller, que antes celebraba la nueva adquisición, se sumió en el caos. Sergio, sintiendo la presión de tener que resolver el problema del vehículo más caro de la flota, fue el primero en abalanzarse sobre el motor. Él y su equipo pasaron días y noches con los manuales abiertos, siguiendo protocolos y revisando los sistemas básicos. Pero la electrónica avanzada del Expresso Futuro era un laberinto indescifrable para ellos. Sus métodos tradicionales, basados en la mecánica pura y la intuición forjada en motores antiguos, eran inútiles contra la complejidad de los microprocesadores y sensores que gobernaban la nueva máquina. La frustración comenzó a instalarse. Desesperado, el dueño de la empresa abrió la cartera.
La primera llamada fue para los ingenieros del fabricante, que vinieron de la capital con sus portátiles y software de diagnóstico. Pasaron una semana conectados al autobús, ejecutando pruebas y análisis profundos. La conclusión fue frustrante. No había nada malo con el software ni con los módulos principales. Luego vinieron los especialistas en electrónica automotriz, los mejores de la región. Rehicieron mazos de cables, probaron relés y sensores, pero el problema persistía. Con cada nuevo experto que llegaba, la esperanza se renovaba, solo para ser aplastada por la misma confesión de derrota. El misterio del expreso futuro solo se profundizaba. Cada especialista que lo examinaba salía con una teoría diferente, pero ninguna solución concreta. Se cambiaron componentes carísimos, se reemplazaron sistemas enteros, pero el fallo intermitente continuaba acechando al vehículo. El autobús parecía tener voluntad propia, una malevolencia caprichosa que lo hacía funcionar perfectamente bajo observación, solo para fallar de forma espectacular cuando nadie lo esperaba. La reputación del taller, y especialmente la de Sergio, comenzaba a erosionarse con cada intento fallido. El gigante tecnológico se había convertido en su enemigo personal, burlándose de su incompetencia. Estacionado en el centro del garaje, el expreso futuro se transformó en un elefante blanco, un monumento caro e inútil a su incapacidad. Cada mecánico que pasaba a su lado desviaba la mirada como si el autobús los acusara. El silencio que lo envolvía era más opresivo que el ruido de cualquier motor. Se convirtió en el símbolo de un futuro que no podían alcanzar, una pieza de tecnología tan avanzada que solo servía para exponer cuán obsoletos se habían vuelto. El orgullo de la flota era ahora la vergüenza del taller, un recordatorio diario y humillante del problema que nadie podía resolver. Las consecuencias financieras no tardaron en aparecer. La ausencia del autobús más eficiente y de mayor capacidad obligó a la empresa a cancelar viajes y a usar vehículos más viejos y menos fiables en sus rutas principales. Las quejas de los pasajeros aumentaron. El golpe más duro vino cuando la empresa de turismo, cuyo contrato dependía de la disponibilidad del expreso futuro, anunció la suspensión del acuerdo. El perjuicio era inmenso y por primera vez la viabilidad de la aviación Cometa do Sul estaba seriamente amenazada. La presión sobre el dueño se volvió insostenible y esa presión descendía directamente al taller. Sergio sentía el peso del fracaso sobre sus hombros. El hombre que había expulsado a una niña por atreverse a señalar un error suyo era ahora el protagonista de un bochorno profesional sin precedentes. Su arrogancia dio paso a una irritabilidad constante. Gritaba a sus subordinados, culpaba a la complejidad innecesaria de la tecnología moderna y maldecía a los ingenieros que diseñaron aquella máquina endiablada. En el fondo, sabía que el fallo era suyo. El autobús era un espejo que reflejaba su propia obsolescencia y odiaba la imagen que veía. Su autoridad, antes incuestionable, ahora se sostenía solo por el miedo y la frustración. Lejos de toda esa tensión, en el silencio de su patio, el proyecto de Lía florecía. Pieza por pieza, tornillo por tornillo, su pequeño motor tomaba forma. Era un trabajo de paciencia y genialidad, una demostración de cómo la verdadera comprensión mecánica no necesitaba recursos, solo claridad de propósito. Finalmente, llegó el día. Con un ajuste final en el carburador improvisado, lo puso en marcha. Después de algunas toses, el motor cobró vida. Un sonido estable y sorprendentemente suave. Lía cerró los ojos, posando la mano sobre su creación, sintiendo la vibración perfecta. Era la prueba viva de su talento, un triunfo silencioso sobre la humillación que había sufrido. De vuelta en el garaje, durante otra discusión infructuosa sobre el expreso futuro, uno de los mecánicos más viejos,
Exhausto, se desahogó. Parece magia. El defecto aparece y desaparece como un fantasma. Es algo que no se puede ver. La palabra ver encendió una luz en la memoria de Carlos. Recordó la forma en que Lía miraba los motores, como si viera a través del metal cómo había visto la junta invertida que nadie más notó. El recuerdo de la injusticia que ella sufrió volvió con toda su fuerza, pero esta vez mezclado con una chispa de esperanza. ¿Y si la solución no estaba en la tecnología, sino en una percepción humana extraordinaria? El dueño de la empresa, un hombre llamado Afonso, estaba en su oficina con la cabeza entre las manos, mirando una pila de facturas vencidas. El legado de su padre y de su abuelo se estaba desmoronando ante sus ojos. Había agotado todas las opciones lógicas. Había consultado a los mejores especialistas, gastado un dinero que no podía y todo en vano. La quiebra parecía no solo una posibilidad, sino una certeza inminente. La desesperación lo había acorralado, dejándolo vulnerable y por primera vez dispuesto a considerar soluciones que antes habría juzgado completamente insensatas. La razón había fallado. Quizás era hora de intentar lo imposible. El clima en el taller era fúnebre. La camaradería habitual había desaparecido, reemplazada por un silencio pesado y acusaciones veladas. Las herramientas parecían más pesadas, el trabajo diario, sin sentido. Los mecánicos se sentían como médicos ante una enfermedad incurable, sus habilidades y años de experiencia reducidos a nada por la terquedad de una máquina. Estaban desmoralizados, a la deriva en un mar de frustración, mientras el capitán de su barco, Sergio, estaba más perdido que todos ellos, intentando desesperadamente mantener las apariencias de quien todavía tenía el control de la situación. Doña María observaba todo en silencio mientras barría el suelo del taller. Veía los rostros cansados, oía los suspiros de derrota y sentía la tensión en el aire. Y luego, al final del día, volvía a casa y veía a su hija, con el rostro iluminado por la alegría, haciendo funcionar un motor con piezas que aquellos hombres considerarían basura. La ironía era abrumadora. Ella no entendía de mecánica, pero entendía de justicia y de talento, y veía claramente que la pieza más defectuosa en esa empresa no estaba en el autobús, sino en el orgullo y el prejuicio de los hombres que la dirigían. Carlos libraba una batalla interna. La idea de sugerir el nombre de Lía lo aterrorizaba. Sergio lo destruiría, sus compañeros lo ridiculizarían. Se convertiría en el hazmerreír del taller. Pero entonces pensaba en el rostro de Lía aquel día, en la humillación silenciosa que soportó, y pensaba en el sonido del motorcito que había oído venir de su patio el otro día, un sonido de perfección. La lealtad a su jefe y el miedo al ridículo luchaban contra su sentido de la justicia y la admiración que sentía por el don de la niña. Era una elección entre la seguridad de mantenerse callado y el coraje de hacer lo correcto. El punto de ruptura llegó cuando el último equipo de especialistas, venido de Sao Paulo, tiró la toalla. Después de 3 días de pruebas intensivas, se reunieron con Afonso y Sergio. «Señores, lo lamentamos», dijo el ingeniero jefe. «Hemos revisado cada centímetro de este vehículo. Nuestra conclusión es que se trata de un defecto de fabricación único, un microdefecto en algún lugar del sistema eléctrico principal que es imposible de rastrear. Este autobús nunca será fiable». La sentencia fue como un clavo en el ataúd. Todas las puertas racionales se habían cerrado. El expreso futuro estaba oficialmente condenado. En su patio, ajena al drama que se desarrollaba a pocos kilómetros de allí, Lía hacía ajustes finos en su creación. Con los ojos cerrados, giraba un tornillo de ajuste de aire, escuchando el cambio sutil en la rotación del motor. Para ella, aquello no era trabajo, era un diálogo. El motor pedía y ella respondía.
Era un mundo de armonía, lógica y belleza, la antítesis perfecta del caos y la irracionalidad que se habían apoderado de la aviación Cometa do Sul. Su motorcito, un triunfo del ingenio nacido de la basura, era la prueba silenciosa de que la solución a los problemas más complejos a menudo reside en la simplicidad de una perspectiva diferente. Cada palabra de duda que escuchó en el pasado solo fortaleció su determinación, pues sabía que el verdadero desafío no estaba en demostrar su valía a los demás, sino en mantenerse fiel a su propia percepción, a su don único. La humillación que sufrió podría haberla roto, pero en lugar de eso la transformó en piezas, engranajes y pistones de un nuevo comienzo, construido con sus propias manos. Si te inspiras en viajes de superación como el de Lía, suscríbete al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir contando historias que muestran la fuerza del espíritu humano. Ante el diagnóstico final de los especialistas, Sergio vio una salida para salvar su reputación. «Yo lo advertí», le dijo a Afonso, con una falsa expresión de seriedad. «Esta tecnología nueva no es fiable. El problema no es nuestro, es de ellos. Deberíamos demandar al fabricante, exigir un vehículo nuevo y una indemnización». Era la maniobra perfecta para desviar la culpa. Transformaba el fracaso de su equipo en un fallo de la industria, posicionándose como una víctima de la tecnología y no como un profesional incapaz de lidiar con ella. Para él, era la única forma de salir de esa situación sin que su orgullo fuera completamente aniquilado. La atmósfera en la sala de reuniones era de total desolación. La sugerencia de un proceso legal era un camino largo, caro e incierto. Afonso, el dueño, miraba por la ventana hacia el patio, viendo el expreso futuro parado como una lápida. La empresa se estaba hundiendo. Todos los especialistas, todos los manuales, toda la tecnología habían fallado. La razón había llegado a su límite. El silencio en la sala era denso, un vacío de ideas donde solo la desesperación prosperaba. Se había creado el escenario perfecto para la más improbable de las sugerencias, una última y frágil chispa de esperanza a punto de surgir de la fuente más inesperada. La reunión de emergencia convocada por Afonso, el dueño de la empresa, tenía el aire de un velatorio. Los rostros de los mecánicos más antiguos, incluido el de Sergio, estaban sombríos y abatidos. La desesperación era palpable. Afonso, con la voz quebrada por la emoción, puso las cartas sobre la mesa. Las finanzas estaban al límite. ¿Y si el expreso futuro no volvía a funcionar en una semana? Se vería obligado a vender parte de la flota y despedir a la mitad del equipo, un golpe del que la empresa familiar quizás nunca se recuperaría. La noticia cayó como una sentencia de muerte, aniquilando cualquier resquicio de esperanza que aún pudiera existir en esa sala. Fue en ese momento de desolación absoluta, cuando el silencio era llenado solo por el peso de la derrota, que Carlos se puso de pie. Temblaba, y su voz, al principio, fue poco más que un susurro. «Señor Afonso». Todas las miradas se volvieron hacia él. El miedo era visible en su rostro, pero también había una chispa de convicción. Respiró hondo y habló más alto, las palabras saliendo de una vez, como si temiera perderlas. ¿Y si llamáramos a la niña? A Lía. La sugerencia quedó flotando en el aire, tan inesperada y absurda que, por un instante, nadie supo cómo reaccionar. La reacción de Sergio fue un escupitajo de desprecio. Soltó una carcajada corta y amarga. «Te has vuelto loco, Carlos. Has perdido el juicio», gruñó con el rostro rojo de indignación. «Después de que los ingenieros de la fábrica y los mejores especialistas del Estado fallaran, ¿quieres que pongamos el futuro de la empresa en manos de una niña rara que vive en su mundo? Ten un poco de vergüenza». Algunos de los otros mecánicos se rieron nerviosamente, de acuerdo con el jefe.
ansiosos por distanciarse de una idea tan ridícula y que claramente había enfurecido al hombre, que aún detentaba el poder allí. Afonso, sin embargo, no se rió. Su rostro, antes una máscara de desesperación, ahora exhibía una nueva expresión, la de quien ya no tiene nada que perder. Miró la furia de Sergio, el miedo y la sinceridad en el rostro de Carlos, y luego el vacío de sus propias opciones. La lógica había fallado. El dinero había fallado. La experiencia había fallado. La sugerencia de Carlos era un tiro en la oscuridad, un acto de fe en medio del caos, pero era la única cosa nueva que había oído en semanas. En ese abismo de desesperanza, la idea más insensata de repente parecía la única ruta de escape posible. Con una autoridad que hacía mucho no ejercía, Afonso silenció la sala con un gesto. «Basta, Sergio. Tu orgullo ya nos ha costado demasiado caro». Se volvió hacia Carlos, y su voz no dejó lugar a discusión. «Ve a su casa, Carlos. Pide disculpas en nombre de la empresa. Pídele ayuda. Ofrécele lo que sea necesario. No me importa cómo se vea. Me importa lo que funciona. Traigan a la niña». La orden fue un shock, una ruptura de toda la jerarquía y de toda la lógica que siempre había regido ese taller. El futuro de la aviación Cometa do Sul ahora dependía de una apuesta imposible. Carlos llegó a la humilde casa de Lía con el corazón en un puño. La encontró en el patio junto a su pequeña obra maestra, el motor hecho de chatarra que roncaba suavemente sobre un cajón de madera. Dirigiéndose primero a doña María, le explicó la situación con una humildad que rozaba el arrepentimiento, pidiendo perdón por la forma en que todos trataron a su hija. Luego se volvió hacia Lía, que lo observaba con sus ojos intensos e indescifrables. «Lía», dijo, con la voz entrecortada, «fuimos crueles, y yo fui un cobarde por no defenderte, pero ahora hay una máquina allí, un motor enfermo, y nadie, absolutamente nadie, puede entender lo que tiene. Te necesita». El regreso de Lía al garaje fue un evento cinematográfico. El trabajo se detuvo instantáneamente. El sonido de llaves de boca cayendo en el suelo de hormigón resonó en el silencio que se formó. Todos los mecánicos, desde los novatos hasta los veteranos, se giraron hacia la entrada donde la niña de 12 años caminaba, flanqueada por su madre y por Carlos. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad, curiosidad morbosa y una vergüenza palpable. La niña problemática que permitieron que fuera humillada y expulsada estaba de vuelta, no como una intrusa, sino como la única e improbable esperanza que les quedaba. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Parado junto al expreso futuro, como un guardia protegiendo una tumba, estaba Sergio. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, una barrera física contra la situación que se veía obligado a tragar. Su mandíbula estaba trabada de rabia. Cuando Lía se acercó, sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella no había miedo ni ira, solo un enfoque absoluto. En los de él había un torbellino de humillación, resentimiento y un miedo creciente de que lo impensable pudiera suceder. Él era la personificación del prejuicio, el último obstáculo humano que ella necesitaba ignorar para llegar al verdadero paciente, el motor. Lía, sin embargo, parecía moverse en una dimensión diferente, inmune a la atmósfera cargada a su alrededor. No miró los rostros curiosos, no respondió a los susurros, ni siquiera acusó la mirada odiosa de Sergio. Su universo se contrajo hasta contener solo a ella y al gigante de metal silencioso frente a ella. Con pasos lentos y deliberados se acercó al expreso futuro. Su mano se alzó, no para tocar, sino para sentir la energía estática, el aura de la máquina. Para todos los demás era solo un autobús averiado. Para Lía era un ser complejo, con un dolor que nadie más podía oír. No pidió escáneres, multímetros, ni diagramas eléctricos. Sus métodos eran otros.
Volviéndose hacia Carlos, su voz sonó clara en el silencio del garaje, con una petición simple y directa: «Arranquen el motor». La orden era casi extraña, considerando que el problema era precisamente que el motor no arrancaba. Aún así, uno de los mecánicos corrió a la cabina y giró la llave. El sonido que siguió era tristemente familiar, un breve ruido del motor de arranque intentando girar, seguido de un clic metálico, y después el silencio del fallo. El intento solo reafirmó la muerte de la máquina. Mientras el intento frustrado ocurría, Lía cerró los ojos. Apoyó la palma de su mano en la carrocería fría del autobús, justo encima del compartimento del motor. Su expresión era de concentración absoluta. No era una pose teatral, era una inmersión total. Estaba sintiendo la corriente eléctrica inicial, el pulso de vida que intentaba recorrer los circuitos antes de ser abruptamente interrumpido. Sentía la vibración residual, la frecuencia anómala, el eco del error. En su mente veía el flujo de energía como un río, y en algún lugar a lo largo de su curso había una barrera invisible, una anomalía que le impedía llegar a su destino. Con los ojos aún entrecerrados, comenzó a caminar alrededor del vehículo, su mano deslizándose por la superficie metálica como la aguja de un sismógrafo. Cada paso era deliberado, cada centímetro del autobús era analizado por sus agudos sentidos. Los mecánicos observaban, hipnotizados y escépticos. Parecía un ritual místico, completamente ajeno al mundo pragmático de la mecánica. El tiempo pareció detenerse. Después de una vuelta completa, se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron, enfocados y decisivos. Se arrodilló y señaló debajo del chasis, hacia un mazo de cables eléctrico principal, un grueso haz de alambres que parecía perfectamente normal e intacto. «La frecuencia del pulso eléctrico es incorrecta», anunció con voz firme, rompiendo el silencio. Todos se inclinaron para escuchar. «Hay una microrotura en el hilo de cobre, por dentro del aislamiento de goma. Solo se desconecta cuando el metal se calienta con el primer intento de corriente. Por eso es intermitente. El escáner no puede leerlo porque el circuito nunca se cierra completamente para registrar el fallo». La explicación era tan precisa, tan técnica y al mismo tiempo tan increíble, que dejó a todos los presentes atónitos, procesando la complejidad de lo que acababan de escuchar. Un murmullo de incredulidad recorrió el taller. Fue Sergio quien verbalizó el escepticismo de todos. «Esa es la mayor tontería que he oído en mi vida», se burló, aunque su voz no tenía la misma fuerza de antes. «Ese mazo de cables fue lo primero que probaron los ingenieros de la fábrica. Es nuevo, blindado. Es imposible que el defecto esté ahí». Su lógica era la lógica de todos allí. Un defecto que no se puede ver, que no se puede medir, simplemente no existe. La genialidad de Lía estaba proponiendo una realidad que su experiencia y sus herramientas no podían concebir. Ella dio el paso final, no para demostrarle algo a Sergio o a cualquier otra persona, sino para responder a la llamada de la máquina. Su lucha no era contra el prejuicio de ellos, sino al lado del motor que pedía ayuda. Se irguió, sabiendo que la única forma de traducir la verdad que sentía era a través de la acción. Su confianza no provenía del orgullo, sino de la certeza de su conexión con ese mundo de cables y pistones. Si esta demostración de coraje y talento te emociona, fortalece nuestra comunidad. Suscríbete al canal, porque es tu apoyo lo que nos permite seguir trayendo historias que desafían lo imposible. Ignorando por completo los comentarios de Sergio, Lía se volvió hacia Carlos. «Dame un alicate de corte fino y un conector de empalme», pidió, con la autoridad de un cirujano jefe en la sala de operaciones. Con las herramientas en la mano, se acostó en el suelo y se deslizó debajo del autobús.
Con una firmeza y precisión que contradecían su edad y apariencia, hizo un pequeño y quirúrgico corte en el grueso aislamiento del mazo de cables. Exponiendo la maraña de alambres de colores, identificó el que buscaba, lo cortó y, en segundos, realizó un puente, un bypass, con el conector. La reparación, que había escapado a semanas de análisis tecnológico, se hizo en menos de 2 minutos. Leah salió de debajo del autobús, con las manos un poco más sucias de grasa, y se puso de pie. Miró al mecánico en la cabina y dijo las 2 palabras que sellarían su destino y el de la empresa. Arranquen de nuevo. Un silencio mortal cayó sobre el garaje. Cada corazón allí parecía haberse detenido. Carlos, que había asumido el asiento del conductor, la miró. Ella asintió, con una calma inquebrantable. Él respiró hondo, cerró los ojos por un instante y giró la llave. Se oyó el clic inicial. Un segundo de silencio absoluto, y entonces un rugido ensordecedor y magnífico. El motor del Expreso Futuro no solo arrancó, despertó, con un sonido poderoso, limpio y perfectamente estable. El sonido perfecto del motor del Expreso Futuro resonó por el garaje, llenando el vacío dejado por el silencio atónito de 1900. Decenas de hombres. Por un largo instante, nadie se movió. Los mecánicos miraban del motor, que ahora roncaba con una potencia impecable, a la figura pequeña e improbable de Leah, y de vuelta al motor. La realidad de la situación era tan abrumadora que sus cerebros parecían negarse a procesarla. Entonces, un sonido rompió el silencio. Carlos comenzó a aplaudir. Al principio, solo. Luego, otro mecánico se unió a él, y otro más, hasta que todo el taller estalló en una ola de aplausos, una catarsis colectiva de admiración, alivio y una profunda e innegable vergüenza. Afonso, el dueño, permaneció paralizado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Había pasado semanas en el infierno de la incertidumbre, viendo cómo el trabajo de 3 generaciones de su familia se desmoronaba. Ahora, la salvación había llegado en la forma más inesperada. Caminó lentamente a través de la multitud que se abría, sus ojos fijos en Leah. Al alcanzarla, no dijo nada por un momento, solo puso la mano suavemente en su hombro, un gesto de gratitud que trascendía las palabras. Cuando finalmente pudo hablar, su voz estaba quebrada, resumiendo todo el sentimiento de ese momento en una única y poderosa palabra. Gracias, Leah. Simplemente, gracias. Frente a todo su equipo, Afonso se recompuso y miró a la niña con una claridad que el prejuicio antes le impedía tener. Leah, dijo, con la voz firme y emocionada, lo que has hecho hoy no tiene precio. Por eso, no voy a ofrecerte un empleo. Voy a ofrecerte un futuro. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Voy a costear una beca de estudios integral en la mejor facultad de ingeniería mecánica de este país, cuando llegue el momento. Y, hasta entonces, quiero que seas nuestra consultora especial, con un salario para ayudar a tu madre y con acceso libre a este taller. No solo has arreglado un autobús, nos has salvado a todos. Con la oferta hecha, todas las miradas se volvieron instintivamente hacia un único punto del garaje. Sergio estaba pálido, encogido, como si el rugido del motor lo hubiera vaciado de toda su arrogancia. El sonido que para todos era de triunfo, para él era el sonido de su humillación definitiva. Cada rotación de esos engranajes era un recordatorio de su ignorancia, de su crueldad, de cuán espectacularmente equivocado había estado. La genialidad que despreció y desterró estaba ahora siendo celebrada como la salvadora de la empresa a la que había dedicado su vida a servir. Su derrota era absoluta, pública e incuestionable. Afonso entonces se volvió hacia su jefe de mecánicos. Su mirada no era de ira, sino de una decepción fría y cortante. Despedirlo sería demasiado fácil, una solución que no enseñaría nada a nadie. La verdadera justicia exigía algo más profundo, la redención a través de la humildad.
Sergio, dijo Afonso, la voz resonando con una autoridad inquebrantable que hizo que todos se callaran. La reparación del autobús fue la parte técnica. Ahora falta corregir el M100. Error humano. Vas a pedir disculpas delante de todo el mundo. Ahora, la orden no era una petición, era una exigencia, la única forma de empezar a sanar la herida que el prejuicio había abierto. Con los pasos pesados de un condenado, Sergio caminó hacia Lía. Cada paso era una batalla contra su propio orgullo. Se detuvo frente a ella, un hombre grande y poderoso, ahora disminuido ante una niña. Luchó por encontrar las palabras, la garganta cerrada por la vergüenza. Tú, comenzó. La voz, fallando, entrecortada, respiró hondo, y las palabras finalmente salieron tropezadas, pero sinceras. Tú no eres rara, eres brillante, y yo fui un idiota ciego y arrogante por no verlo. El error fue todo mío. Perdóname, Lía, por favor, perdóname. Las lágrimas que contenía finalmente brotaron. Lía lo observó, procesando la escena con su lógica particular. Vio a un hombre roto, cuyas creencias se habían derrumbado. No ofreció palabras de consuelo ni un abrazo. La complejidad de ese arrepentimiento era algo que le pertenecía a él, no a ella. Su validación ya había sido conquistada. El sonido del motor era todo lo que necesitaba. Aún así, entendió la importancia de ese momento para el orden de ese universo que era el taller. Entonces hizo un pequeño y casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Un gesto de reconocimiento, no de perdón, pero que fue suficiente para romper la tensión y permitir que todos pudieran, finalmente, respirar. Viendo la escena, Afonso se dirigió a todo su equipo, la voz cargada con el peso de la lección aprendida. Que el día de hoy sirva para que nunca más nos olvidemos, declaró, mirando a los ojos de cada uno. El verdadero defecto peligroso, el que casi nos destruye, no estaba escondido dentro de un mazo de cables. Estaba dentro de nosotros. Era nuestro prejuicio, nuestra arrogancia de creer que lo sabemos todo. Nos cegó al talento que estaba justo frente a nosotros. Hoy aprendimos que la genialidad no tiene etiqueta y el respeto no tiene excepción. El mensaje era claro y definitivo. A partir de ese día, la dinámica de la Aviação Cometa do Sul cambió para siempre. Lía ganó un pequeño banco de trabajo en un rincón iluminado del taller que se convirtió en su santuario particular. Los mecánicos, ahora liderados por un Sergio transformado y humilde que se convirtió en su mayor defensor, pasaron a tratarla con un respeto reverencial. Ya no la veían como rara, sino como un oráculo de la mecánica. Frecuentemente se detenían en su banco para pedirle su opinión, para mostrarle una pieza compleja o simplemente para observar en silencio la forma en que trabajaba. El taller dejó de ser solo un lugar de reparaciones para convertirse en un inesperado centro de aprendizaje sobre la aceptación. Lo que Lía realmente conquistó no fue solo una beca de estudios o la admiración de los demás. Fue la certeza de que su propia fuerza, su percepción única del mundo, era el mayor premio de todos. No necesitó cambiar quién era para ser aceptada. El mundo a su alrededor fue el que se vio forzado a expandir su visión para poder verla. Su viaje nos enseña que el verdadero valor reside en la autenticidad. Si esta historia te inspiró a mirar el mundo y a las personas con más empatía y menos juicio, demuestra tu apoyo. Suscríbete al canal, porque cada nueva suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que, como el de Lía, pueden reparar mucho más que solo motores.